Dígale al que está a su lado: y se apareció. Dígale al que está a su lado: se apareció. Se apareció. Dígaselo, dígase. ¿Por qué le digo que haga este ejercicio? Porque hay personas que no creen que Él se apareció. No entiendo. Estuve leyendo algunos artículos, algunos personajes prominentes que hablaban de esta porción, que hablaban de esto porque es una de las porciones más controversiales, especialmente para la casa de Judá, para los hermanos mayores, y lamentablemente, permíteme, yo me expreso así, y lamentablemente también para algunos que hacen parte de la casa de Israel, de las ovejas retornando a casa. Se les hace imposible que Yuhei Bajei se haya aparecido. Capítulo 18, verso 1 de la parashá. Estamos en la parashá. Y Yuhei Bajei le apareció en el encinar de Manre. ¿Hay alguna versión bíblica que diga diferente? Yo creo que dijimos más o menos unas 10 versiones bíblicas aquí. ¿Hay alguna que diga diferente a lo que yo acabo de leer en su contexto? O todas dicen, bueno, en algunas dirá Jehová, en otras dirá Yahweh, en otras dirá Yahvé, en otras dirá Elohim, en otras dirá Yuhei Bajei. Pero estamos dentro del mismo contexto. Estamos hablando del mismo, de que Él se apareció, dice el texto. No importando el título, el apelativo, con que esté escrito en la traducción que tú tengas a la mano. Estamos hablando del mismo. Tú no puedes decir es que Yahvé es uno y Yuhei Bajei es otro. Aquí dice Adonai, entonces ese no es Yuhei Bajei. No estamos hablando del mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguno tiene alguna versión bíblica ahí que diga diferente a lo que yo acabé de leer? ¿O se salga del contexto que yo le estoy leyendo aquí? Aquí me dice que Yuhei Bajei se apareció en el encinar de Manre. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿En su Biblia dice igual o similar? Leía yo esta semana cómo hacían una disertación, una cosa impresionante, y le daban ciertos textos bíblicos, matices, todo lo que quieras, demostrando que ese Yuhei Bajei no era el Shaddai, sino un ángel que se llama Yuhei Bajei. Hay de todo. Hay de todo. Ok. ¿Ah? Oiga, pero usted viera, me tomé la tarea, 10 páginas. Yo dije, quiero saber en qué se basa esta persona para decir esto. Y soporta muchos textos bíblicos donde habla del ángel de Yuhei Bajei. Entonces, que porque habla del ángel de Yuhei Bajei, no es el Shaddai. Es un ángel que se llama Yuhei Bajei. Curioso. Como dice por ahí el cuento, para todos hay. Pero si usted y yo estamos leyendo aquí en texto una cosa tan simple, tan sencilla, Yuhei Bajei se apareció, yo le pregunto a ustedes hoy, ¿quién se apareció? ¿Quién es ese? ¿Usted ve complique en ese texto? En el hebreo también dice así. Gracias, amada, por tu aporte. No. Yuhei Bajei, yo creo, entiendo los años que llevamos en esto, estudiando desde la raíz, el contexto, el idioma hebreo, la cultura, todo, que Yuhei Bajei solo es uno.
el Todopoderoso, el Creador de todas las cosas, de lo visible, lo invisible, ¿o no? Para mí, yo lo entiendo así. ¿Qué exégesis le hacemos a esto? Le pregunto yo. ¿Por dónde nos le metemos para mirar si eso no es Yuhei Bajei? Yo le pregunto. Pero hay personas tan fuertes en su mente. Ese fuerte es testarudez, sino que no quería sonar tan fuerte. Hay personas tan testarudas, duras de cerviz, que en su incompetencia, discúlpenme la expresión, les dije que nada personal con nadie, de poder entender o razonar algo que la palabra está diciendo tan claro, pues buscan cómo demostrar que lo que dice el capítulo 18 de Bereshit, el verso 1, no era Yuhei Bajei. ¿Cómo les da la mente la osadía para ir en contra de algo que está establecido, porque en su interior ellos no creen que Yuhei Bajei se apareció? Pero no porque ahí diga que se apareció, sino es por el contexto que sigue con que se pelea. Se apareció en el encinar de Manre, estando Abraham sentado a la puerta de su tienda al calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. ¿Qué vio Abraham? ¿Será que Abraham no hacía una distinción en qué es ver un hombre allá parado? Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Oiga, ¿por qué Abraham se le iba a postrar a 3 hombres? ¿Por qué? ¿Idólatra? Si eran Malaín, ángeles, ¿idólatra o no? ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? ¿No está muy fuerte para usted? Para subirle más. Salió corriendo y se postró en tierra y dijo, versión en el hebreo dice Adonai, que traduce mi Señor, título personal, sentido de pertenencia, la palabra Adonai, mi Señor. ¿Estamos? Habían 3 hombres, él se postra y dice mi Señor. ¿Usted qué entiende? Que entre los 3 hay uno que es su amo, es su dueño, es su Señor, es a quien él se debe. ¿O no? ¿O no? Así lo estamos entendiendo. Y mira lo que dice: si he hallado favor a tus ojos, la versión tradicional te dice gracia. Si he hallado favor a tus ojos, te ruego que no pases. ¿De quién? Tu siervo. Ahí ya está diciendo quién es el que está ahí y quién es el que está postrado. Quiere decir que había uno entre los 3 a los cuales Abraham se postraba y le adoraba. Si no era Yuhei Bajei, entonces el que se estaba postrando ahí era un idólatra. Porque el único que merece toda la adoración, exaltación y que nos postremos ante él es Yuhei Bajei. Nadie más, nada más. Yo no sé si usted me está entendiendo. Entonces este pasaje que estamos leyendo narra la visita de 3 personajes. Sin embargo, el verso 1 nos dice que Yuhei Bajei se apareció, por lo que nos podría dar 2 posturas, buscándole 2 caminos a estos versos que acabamos de leer. Para mirar a dónde llegamos. Número 1, que Yuhei Bajei se presentó y estaba allí con Abraham.
Porque según el verso 1, primero nos dice que Yuhei Bajei se le presentó a Abraham. Pero el verso 2 dice que él levantó su mirada y vio 3 hombres. Entonces estamos buscando aquí 2 caminos. Número 1, que Yuhei Bajei se presentara y además los 3 personajes. Se exponen 2 eventos que se entrelazan en un mismo momento. Es decir, Abraham recibe la visita de Yuhei Bajei y en cierto momento levanta la vista y ve 3 hombres de pie cerca de él. Estamos claros que estos 3 personajes eran seres celestiales, adoptando una figura humana. ¿Sí o no? Vamos a decir que los 3 personajes que estaban ahí eran ángeles, seres divinos, para que usted me entienda. Vamos a decir. Pero si eran ángeles y seres divinos, que esto voy a lo que le dije ahora, ¿por qué un ángel, un malá, sí se puede hacer o tomar un estuche de carne, para que me entiendas? Manifestarse humanamente, sentarse, comer. Oiga, ¿comieron lo más de sabroso? ¿O no? Comieron leche, queso, mantequilla, panes sin levadura, su buena porción, lo que le quepa en abundancia, porque Abraham como que era abundante para dar. ¿Mandó a matar qué? Un becerro. ¿Sí o no? Mandó a matar un becerro, el más tierno, el mejor, y les dio carne de becerro, bien asadita, lechita, quesito, mantequillita para el pan, gratinado con quesito. Aquí no vamos sofisticando. Entonces, ¿cómo 3 malaj, 3 ángeles pudieron comer? Entonces, ¿cómo un ángel sí y Yuhei Bajei no? Cascumen, sentido común. Entonces, sentido común. Un ángel lo va a poder hacer, Yuhei Bajei no. Para que entendamos. Y número 2, que uno de estos 3 personajes que estaban afuera, los cuales ve a Abraham, uno de esos 3 fuera Yuhei Bajei. La escritura relata que Abraham recibe la visita de 3 personajes, donde uno de los cuales era Yuhei Bajei. Según esta postura que estoy presentando, se parte de este mismo relato general, verso 1, sin dar muchos detalles de este evento, pero en el versículo 2 nos empieza a entregar los detalles de la historia mencionada en el verso anterior. En los versículos siguientes podremos obtener más luz a la hora de interpretar la segunda postura. Si el Padre Eterno, Yuhei Bajei, es espíritu, ¿sí o no? Como afirma la escritura, entonces, ¿cómo hizo para aparecerse a Abraham? Porque vamos a decir, listo, Yuhei Bajei se apareció, pero si es espíritu, ¿cómo hizo para aparecerse a Abraham? Démosle la vuelta a la moneda. Tenía que... ¿Cómo hizo si era espíritu? Ojo, nadie le podía ver. ¿Quién se manifestó? ¿Quién se presentó? ¿A quién estaban viendo? ¿A quién estaban mirando? Porque a Yuhei Bajei nadie le puede ver. Entonces, ¿cómo se le apareció a Abraham? Cascumen, que esto es fácil. Cascumen, que esto es fácil. Solo cuando conocemos la imagen visible del Elohim invisible, ¿quién es? El Mesías, podemos entender que este relato de Génesis es posible.
Porque a muchos a veces se les dificulta, porque no entienden esta manifestación, esta teofanía de Elohim. Entonces hay un limitante mental, pero el limitante no es de Elohim. Eso lo tienes que entender. Yeshua, y lo hablo con criterio escritural, Yeshua apareció a Abraham como apareció antes en el Edén. Uy, pastor, pesado lo que está diciendo, que no lo escuchen por ahí. La Torá entera nos habla de Yeshua. La Torá entera nos habla de Yeshua. ¿O no es así? ¿O qué decía Yeshua? Si ustedes creyeran a Moisés, en mí creerían, porque de él habló de mí. ¿En dónde habló Moisés de Yeshua? Los profetas, dijo Yeshua, los profetas hablaron de mí. Toda la Torá, todos los escritos nos hablan de Yeshua. Entonces pregunta, ¿entienden ahora por qué Yeshua, cuando apareció a los discípulos de Emaús, les reveló a través de las escrituras su presencia e identidad divina? Yeshua se le apareció a los que iban camino a Emaús y empezó a revelárseles a la luz de la palabra, de las escrituras. Ay, pastor, él se les reveló por medio del Bri Hadashah. No, el Bri Hadashah no existía. Él empezó a revelárseles, y cuando ellos cayeron en cuenta, su conciencia se despertó, se abrió. Salieron corriendo, se devolvieron. Estaba con nosotros, estuvo allí. Fueron a dar testimonio a sus compañeros. Yeshua iba ahí con nosotros. Se nos mostró. Cuando nos hablaba de su palabra, nuestro corazón ardía. Eso es lo que dijeron. ¿O no es así? Baruch Hashem. Entonces recuerden que en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. El mal llamado Nuevo Testamento, Bri Hadashah, pacto renovado. Solo el Tanakh, la Torá y los profetas estaban a su alcance. La aparición de Yeshua a Abraham nos confirma además, cuando Yeshua habló de Abraham, gozándose de ver su día y de ser anterior a Abraham. Juan capítulo 8, ahí nos dice que Abraham lo vio a él, y está hablando Yeshua. Por eso le estoy diciendo que yo le hablo con causa escritural, con peso de la palabra. Juan capítulo 8, a él lo confrontan, ¿no? A Yeshua lo están confrontando. Le hacen una pregunta: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, quien murió, o los profetas quienes también murieron? Verso 53. Verso 53. Lo están confrontando, lo tienen contra la pared. Como que dice: este está como muy sobrado, ¿este quién se cree? ¿Acaso eres tú? Mira lo que le dicen. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? ¿O que nuestros profetas quienes también ya murieron? ¿Quién pretende ser? Está fuerte esa pregunta. ¿Como usted quién es aquí? ¿Usted quién es? Diríamos acá en el valle, ¿usted qué las pica? ¿Sí o no? Verso 54. Y Yeshua respondió: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Como quien dice, citó Proverbios: que no te alabe tu propia lengua, sino la extraña. Citó Proverbios. ¿O no citó Proverbios? Ahí Yeshua citó Proverbios.
como quien dice, yo aquí no me la voy a dar delante de ustedes. Pero mire la que les suelta para dejarlos más locos. Que ahí lo matan ese día. Que ahí le adelantan ese día el sacrificio. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien ustedes dicen, mire, de quien ustedes dicen es mi Elohim. Verso 55. Y ustedes, oiga, dicen que es mi Elohim, pero ustedes no le conocen. Lo que estábamos hablando ahora rato en la oración. Ustedes no le conocen. Ay, mi Elohim, ay, yo te amo, ay. Puras emociones. Puras emociones. Ay, Señor, yo te amo. Se rasgan las vestiduras, se tiran al piso, pero no se obedece la palabra. Mire lo que le está diciendo Yeshua. Esto no es nuevo, esto no es de nuestra temporada. Eso es desde el primer siglo que sucedía. Ustedes dicen que Él es su Elohim, pero ustedes no le conocen. Pero yo sí lo conozco. Si dijera, mire lo que dice, que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. No, ahí ya les hizo arder la cara. Ahí ya calentó el parche. Oiga, que a usted le digan mentiroso en la cara, a usted no le gusta. Así usted esté mintiendo. ¿Sí o no? Así usted esté mintiendo, usted le dicen, vea, son mentiroso, usted la cara se le pone roja. Pero no de pena, de rabia, de ¿sí o no? Oiga, le dijo mentirosos en la cara. Tremendo. ¿Verso qué? Pero lo conozco. Oiga lo que dice. Y cumplo y guardo su palabra. El que le conoce, guarda su palabra. El que le conoce, obedece su palabra. No tiene problema con eso. Por eso dice, el que dice que me ama y no guarda mi palabra, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Eso es lo que él dice. Vea lo que dice verso 56. Abraham, su padre, mire, aquí, léamelo usted. No, yo estoy que salgo corriendo. Esto me emociona. Oiga, Abraham dice que él dice que Abraham lo vio y se gozó. ¿Está viendo? Su padre. ¿Está entendiendo lo que estamos leyendo? Dígame qué nos complicamos aquí con la palabra. Abraham, su padre, se alegró de ver mi día. Él lo vio y se gozó. Tremendo. Tremendo. Entonces, ¿a quién vio Abraham? Tenemos que estar un poquito locos para entender esto. Verso 57. Entonces le dijeron los dirigentes, los yaudí, los judíos: ¿todavía no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Es que la gente embala sola. La gente en problemas solita. ¿Sí o no? Usted me está entendiendo. Verso 58. Y Yeshua les dijo: en verdad les digo que desde antes que Abraham naciera. Y le tiró la palabra. Le tiró la palabra. Yo soy. Le tiró la palabra, le tiró la frase. ¿Sabe qué le dijo? Eye asher eye. Eso fue lo que le dijo. Tremendo. ¿Cómo se va a colocar un judío cuando un hombre ahí parado le va a decir que él es Yuhei Bajei? ¿Qué dice el verso siguiente? Cogieron piedras. Le iban a adelantar ese día el sacrificio. Lea el verso 59, ahí lo dice. Dice que él ahí mismo llegó y yo me le voy a esta gente. No es mi día, no es mi momento. Oiga, usted se imagina a esos hombres con esas piedras. ¿Dónde está?
Entendamos lo que leemos, amados. La palabra es clara, es sencilla. ¿Por qué Abraham reconoció que era Yujei Bajei y no tuvo temor? ¿Por qué él fue y se postró? ¿Por qué le dijo Adonai? ¿Por qué lo reconoció? ¿Por qué? De una salió corriendo y se tiró a tierra. Mi Señor, mi Señor. ¿Por qué lo reconoció? Porque no era la primera vez que se encontraba con él. No era la primera vez. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, le leo, que esto se pone bueno. Hechos capítulo 7, le leo, del 1 al 4. Entonces el Cohen Agadol, el sumo sacerdote, dijo, verso 2, ¿son ciertas estas cosas? Él contestó, hermanos y padres, escuchen. El Elohim de la gloria se le apareció a Abraham, nuestro padre, en Mesopotamia, antes de que se estableciera en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a una tierra que yo te voy a mostrar. Entonces él salió de la tierra de los casditas y se estableció en Harán. Después de la muerte de su padre, Elohim lo trasladó de allí a esta tierra donde ustedes habitan hoy. Quiere decir que cuando fue y se le apareció y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, aquí nos está diciendo el discurso de Esteban, que Elohim ya se le había aparecido a Abraham. ¿Lo acabamos de leer o no? Ahí está claro. Entonces esto nos confirma que antes apareció Yujei Bajei a Abraham estando en Mesopotamia. Muchos dirán, bueno, fue Yujei Bajei, no Yeshua. Pero las escrituras nos demuestran, como lo acabamos de ver, de leer, que Yeshua es Yujei Bajei manifestado en carne. Que Yeshua es la palabra de Yujei Bajei hecha hombre, la Torah viviente. ¿O qué dice Juan capítulo 1, verso del 1 al 3? Usted ya se lo tiene que saber de memoria, ¿o no? Es una revelación majestuosa que el que la lee no creyendo que Yeshua es Yujei Bajei o viceversa, nos tocaría preguntarle, ¿cómo lees las escrituras? ¿Cómo lees? Dice el verso 1, en el principio era la palabra. ¿Cuál principio? Bereshit. Bereshit, capítulo 1, verso 1. En el principio existía la palabra. ¿Y la palabra qué? Y la palabra estaba con el Todopoderoso. Y el que es la palabra era el Todopoderoso. Oiga, ¿qué hacemos con estos textos pues? Verso número 2. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él no se hizo nada de lo que se ha hecho. Pero cuando usted lee Bereshit, usted encuentra que Yujei Bajei es el que está haciendo todas las cosas. Pero acá el escritor nos dice que aquella palabra, aquella que se manifestó en carne, es la que por medio de él se hicieron todas las cosas. Entonces, o hizo Yujei Bajei, o hizo Yeshua, o cómo es todo este enredo. No era el mismo, para no complicarnos la existencia. No era el mismo. Él es la palabra hecha carne. Él se tabernaculizó.
estuvo en medio de su pueblo. ¿Está entendiendo? Si no, apunte en su libreta y le queda de tarea. Los tiempos de Lot, los tiempos del ayer. Por ahí había un programa, ¿no? Los tiempos del ayer. Los tiempos de Lot, del ayer, y el hoy. Y el hoy. Entonces pregunta, ¿cómo los tiempos de Lot están? Ojo a esto, medite, reflexione, porque esto de aquí en adelante se pone un poquito más tenso. Y usted me va a mirar más rayado, no tan bonito. Usted ya no me va a sonreír mucho. Pero a eso he venido hoy. A que usted se confronte con esto que está aquí. ¿Estamos? Pregunta a la conciencia. Permita que le entre. ¿Cómo los tiempos de Lot están tocando a tu puerta? ¿O los tienes dentro de tu casa y de tu vida? ¿Cómo los tiempos de Lot están tocando tu puerta? ¿Los tienes ahí ya pegaditos? ¿O los tienes dentro de tu casa y de tu vida? Piense, medite. ¿Cómo los tiempos de Lot están tocando tu puerta? ¿O ya están dentro de tu casa? ¿O ya están dentro de tu vida? Pregunta. En tiempos de Abraham, las ciudades de Sodoma y Gomorra, escúcheme esto, florecían en el fértil valle del Jordán. Había riqueza, había abundancia y buen movimiento comercial y todo aquello. ¿Estamos de acuerdo? Eso era aquellas ciudades, eso eran aquellas potencias en ese momento. Había de todo un poco. Había riqueza, había abundancia. La comodidad, escúcheme esto, me devuelvo. Pero detrás de esa prosperidad había un corazón lejos del Creador. Se lo quiero repetir. En tiempos de Abraham, las ciudades de Sodoma y Gomorra florecían en el fértil valle del Jordán. Había riqueza, abundancia y movimiento. Pero detrás de esa prosperidad había un corazón lejos del Creador. La comodidad alimentó el orgullo, y el orgullo los hundió en la corrupción. Miles de años después, el mundo parece recorrer el mismo camino y nos muestra aquella cultura en nuestro hoy. Tenemos más información, pero menos sabiduría. Usted por hoy puede buscar la información que quiera, datearse de lo que quiera, pero hay menos sabiduría. ¿Me está entendiendo? Baruch Hashem. Hay más comodidades que antes. O usted y a mí nos ha tocado como le tocó al pueblo de Israel en el desierto. ¿Alguno aquí le ha tocado como al pueblo de Israel en el desierto? Entonces ahora hay más comodidades, pero menos paz, menos shalom. Hay más libertades, pero menos verdad. Cuando Yuhei Bajei vio la maldad de Sodoma, declaró, capítulo 18, verso 20 al 22. Entonces, de la parashá,
capítulo 18, verso 20. Entonces Yuhei Bajei le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos, escuche esto, se ha agravado en extremo. Verso 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. ¿Sí entienden lo que él está diciendo allí? Y si no, lo sabré. Verso 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de ¿quién? De Yuhei Bajei. Nos sigue confirmando con quién estaba allí Abraham. Pero ojo lo que dice el verso 21. Eso te tiene que dar un mensaje. Ojo que a todo mundo quieres colocar delante de la presencia de Elohim. Señor, mira, fulanito, fulanita, hazle justicia, Señor. Le estás metiendo en problemas graves. Le estás acelerando juicio. Eso es lo que dice aquí. Mira lo que dice: voy a ver si el clamor que están haciendo por Sodoma y Gomorra, que ya llegó hasta mí, voy a ver si es verdad. Si no, mire lo que dice: yo lo sabré. ¿Y qué? ¿Y qué? Y los destruiré. ¿Vamos entendiendo? Voy a ver, él lo sabe. Ole, ¿qué es esto que me está llegando? ¿Qué es esta petición, este ruego por esta gente? Esta gente se convirtió de la noche a la mañana. No, yo tengo que ir a ver eso. Dijo: voy a ir a ver si es verdad todo ese clamor, toda esa petición que están haciendo por esta gente. Y si no, yo lo sabré. Y no, de una vez los destruyo. Ya, acabemos con esto. Eso es lo que dice el verso, léalo bien. Si no, yo los destruiré. Entonces tenga cuidado cuando usted intercede, ora por alguien. Sepa orar, sépalo hacer. No le acelere juicio a la gente. Deje de ser emocional. Madure. Ay, pastor, entonces no hay que orar por la gente. Yo no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo: tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque usted a veces en sus oraciones, usted es muy emocional. Y usted quiere meter a todo mundo al camino. Pues Baruch Hashem, que así se pudiera hacer. Pero no es de esa manera. Hay que tener cuidado. Porque le podemos estar acelerando el juicio a alguien y metemos a esa persona en problemas. Hay personas que las traemos al camino. Y lo primero que usted le va a causar a la vida de esa persona, positivamente hablando, es caos en su vida. Sépalo de una vez. Pastor, ¿por qué? ¿Cómo así? Génesis capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Ahí está la respuesta. Porque todo el que está fuera de este camino, su vida está desordenada y vacía. Y Elohim empieza a poner orden. Y empieza a quitar la oscuridad y a poner luz. Pone luz para ver el desorden y empezar a organizar. Trae caos a tu vida porque traíamos una vida muy desordenada. Ay, no, pero yo no salgo, yo no voy a discoteca, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del orden escritural, el orden de la palabra. ¿Quiénes debemos ser delante de Él? ¿Me está entendiendo? Entonces ese clamor vuelve a oírse hoy. Hoy, en este tiempo, en nuestro presente, la gente está clamando. Levantado desde una humanidad que ha olvidado los caminos del Creador. La gente está en sus enredos, contrariando la palabra de Elohim, y están clamando por misericordia. Entendamos en qué problemas se está metiendo la humanidad.
por orar emocionalmente. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Usted me está entendiendo o no? Ese clamor vuelve a oírse hoy, levantado desde una humanidad que ha olvidado los caminos del Creador. Y dígame que la humanidad no ha olvidado los caminos del Creador. En Sodoma, oiga, cada uno hacía lo que bien le parecía. No había vergüenza ni respeto por lo sagrado. ¿Sí o no? Esa misma mentalidad domina nuestro tiempo. Puro relativismo moral. Ese es el entorno en que hoy por hoy usted y yo vivimos. ¿O no es así? Así dice la palabra. Relativismo moral. ¿Qué es eso, pastor? Creencias de que no existen principios morales universales. Que los principios morales que tiene él no tienen que ser los mismos míos, porque yo pienso diferente y yo puedo actuar de una manera diferente. Eso es lo que se vive hoy. Cada quien tiene su propio concepto de valores, de moralidad, de religión, de religiosidad, de la palabra. Cada uno. No, yo la escritura de esta manera. La palabra me habla que Yuhei Bajei, número 1, aborrece el pecado. Número 2, dentro de ese pecado hay cosas que son verdadera abominación para él. El que gusta de su propio sexo. La palabra es clara, Elohim es clara. Pero el que gusta de su propio sexo acomoda el texto, carga la Biblia, se congrega, dice: no, es que él no me pide que yo cambie, él me pide es que yo le ame de corazón. Relativismo moral se llama eso. Pero no, Elohim aquí nos entrega unos principios, unos valores, nos entrega toda una secuencia de la moralidad, y es universal. Porque bajo esos parámetros y principios es donde va a ser juzgado todo el mundo. No es de otra manera. ¿Con qué va a ser juzgada las naciones? Se la presento. Se la presento. Ningún injusto va a entrar, ninguno. Oiga, lo más mínimo que a veces le parece al ser humano, una mentirita, por mentiroso no va a entrar. Sencillo. Sencillo. Ay, pastor, pero usted tan drástico. Pastor, es que usted le está cerrando la puerta a la gente. No, yo le leo la palabra. Convénzase de una vez que usted está mal codificado, que a usted le han enseñado principios de vida que están fuera de la razón de ser de lo que Elohim estableció en su palabra. Tú no puedes tener un contexto de moralidad y la palabra decirte otra cosa. Eso no existe para la persona que va transitando este camino. O nos ajustamos a lo que Él tiene establecido en su palabra, o nos ajustamos. Si no, no arme maleta. No arme maleta. No va. No, es que yo no quiero, es que Él me recibe así, es que Él conoce mi corazón. No, saques esa frase. Esa frase hizo mucho daño. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué dice la palabra? Que sale del corazón todo lo malo, todo lo perverso, la borrachera, las orgías, todo. Entonces cuando usted lee: ay, no, es que el corazón, Señor, mire, usted sabe. Saque ese chip de su cabeza. Nos han ido envolviendo en un relativismo. Piense como usted quiera, sienta como usted quiera y sea lo que usted quiere ser y sea feliz. Eso no es Torah, eso no está en la palabra. Y eso no es este Elohim. El que está escrito aquí, no es ese. Así lo quieran torcer, así quieran tergiversar el texto. No se engañen, no se engañen.
Por eso le decía y hacía una pregunta: los tiempos de Lot, ¿será que están tocando tu puerta? ¿O ya los tienes dentro de casa? ¿O están dentro de tu vida?